bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, tengo que transformar al cachorrito loco en un cuasi duque. Parte 20. Era una flecha que acababa de ser lanzada por Cupido y que había atravesado exitosamente su corazón. Entretanto, Daerin se repetía, «No mires hacia arriba. No lo hagas, sacerdotisa. No mires para arriba, sacerdotisa Daerin. Si tus ojos se encuentran con los de Ceres, si tu mirada se cruza con la de él. En este momento es probable que no seas capaz de dar vuelta atrás». Mientras Daerin intentaba no levantar la mirada, Ceres se apresuró a ponerle uno de los pañuelos que había comprado para ella. Daerin sabía que en ese momento todo se sentía como un dulce sueño con él, tratándola como si el mundo entero fuera solamente ella, y poniéndola siempre como lo más importante, lo primordial. Pero eso no le aseguraba que después de empezar a tener trato con más personas, esa idea o fijación del cachorrito podría cambiar. Se decía a sí misma que si se enamoraba de él, solamente ella terminaría herida. Por lo que llegó a la conclusión de que debía de mantener la guardia alta. «¡Listo! Terminé», dijo Ceres, intentando entender qué pensaba Daerin con ese rostro lleno de preocupación. «Te ves bonita», fueron las palabras que sacaron del ensimismamiento a Daerin. Una sacerdotisa sorprendida pisó tierra. Todo parecía tan simple, pero ella sabía muy bien que no era así. Si tan solo las cosas salieran como yo espero. No quiero tener que callarlo, regañarlo, reprimirlo y dejar de ser su amiga. Fue el pensamiento que se quedó en el interior de Daerin mientras daba un suspiro. Así que despabiló y dejó los pensamientos románticos de lado. ¡Oh, vaya! Ceres, tu técnica para hacer un rozón es muy rápida. Aprendes muy rápido, felicitaciones. Y claro está, me veo tan bella como siempre. Pero la verdad era que a Daerin le habría gustado poder verse en un espejo, darle las gracias y decirle cuánto eso significaba para ella. Pero esa era una raya muy bien delimitada por ella misma, que no podía cruzar. Se escudaba en el pensamiento de que era totalmente natural sentirse algo extraña después de haber pasado tanto tiempo juntos. «Ceres». Estaba tan ocupada que ni me di cuenta en todas las cosas que compramos. Veamos qué tenemos aquí. Fue así como la verborrea del cachorrito empezó. «Este es un chal para cuando haga frío y protejas tu espalda y hombros. Y estos son los zapatos para salir que te gustaron. Son precisos para bailar con esos lindos pies tuyos que huelen a flores. Me arrodillaré para ayudarte a ponértelos. Así es como se trata a una señorita, ¿verdad? Son buenos modales, ¿correcto?», preguntó Ceres, mientras jalaba con fuerza a la pobre Daerin, que se resbaló del asiento y se golpeó la cabeza, empezando a quejarse. «No, así no es. Quiero decir que está bien, pero ¿en qué momento me quitaste el zapato?». Ceres no respondió a la pregunta, se limitó a seguir adulándola. «Tus pies son como suaves marshmallows». Pero la sacerdotisa no pudo soportar más y gritando dijo, «¿De qué rayos estás hablando?». Esas palabras hicieron que el cachorrito dejara de decirle piropos. Si algo era cierto, era que los zapatos le quedaban muy bien y eran hermosos. Daerin terminó enamorada de ellos. Ya con el chal puesto, el bolso nuevo, los guantes, las pulseras de oro, el pañuelo en el cuello y los zapatos, Daerin sintió que era demasiado lo que habían comprado. Se preguntaba cómo carajos no se habían dado cuenta de semejante error. No solamente eso, sino que estaba segura de que se veía sobrecargado el atuendo. Pero no podía decirle nada a su dulce cachorrito, menos cuando ponía esa cara de felicidad. Al final, decidió que debía dejar de darle tanta importancia a lo comprado y concentrarse en la festividad. Después de todo ese dichoso festival, solamente tenía lugar una vez al año. De repente, vio a un grupo de personas vestidas elegantemente. Cuando la música empezó a resonar, Daerin se dio cuenta de que iban a bailar al ritmo de la música. Era como una presentación especial. Ceres preguntó quiénes eran esos. Ella le explicó que eran músicos. Los músicos son personas que tocan instrumentos, como la guitarra, la flauta o el arpa. Cuando la música empieza, la gente se congrega para bailar. Bailar es moverse al ritmo de la música. En festividades o días alegres, la gente lo celebra bailando al ritmo de la música. Al ver que Ceres intentaba procesar la información,
Daerin decidió que era algo que no podía ser pura teoría, sino que podía llevarlo a la práctica, así que lo invitó a bailar con ella. Ceres aceptó. Antes de bailar, Daerin le dijo que no le quitara un ojo de encima a las cosas que habían comprado que estaban en un rincón. El cachorrito podía hacer más de una cosa a la vez, miró a su alrededor, captando rápidamente los pasos, y comenzó a bailar con su amada sacerdotisa. Esto emocionó a Daerin. Asombrosamente, todo le salía de forma natural a Ceres. Por un segundo se preguntó si eso también lo había aprendido antes. La verdad era que ella era la que sufría para dar los pasos correctos de baile. Él la llevaba como si fuera un experto en eso. En ese momento, cayó en cuenta de que había cometido un error. Daerin lo había invitado a bailar cuando ella misma no sabía bailar absolutamente nada. Dejando sus pensamientos llenos de frustración, Daerin decidió que ella tenía que aprovechar la ocasión para que Ceres aprendiera a estar rodeado de gente bailando, ya que algún día él sería presentado en un gran baile. Después de bailar un par de minutos, Daerin estaba segura de que Ceres lo había aprendido antes. Sin embargo, esta vez la pista era más específica. En ese imperio, solamente los extremadamente ricos sabían los pasos del baile de salón, porque eso implicaba tener una orquesta que tocara para ellos o un fonógrafo. Ambas cosas eran carísimas. Definitivamente, Ceres tenía que ser un noble de muy alto rango, alguien que había desaparecido de niño, casi adolescente. De repente, una exclamación se le escapó a la sacerdotisa. «Ceres, eres demasiado bueno bailando». «¿Lo soy?», preguntó el cachorrito, totalmente desubicado. Daerin le respondió que sí. «No sé mucho de baile, pero por lo que he podido ver, sí, eres muy bueno. Esta habilidad requiere mucha práctica antes de que la domines. Por lo que me preguntaba si habías intentado bailar antes». Al ver que de nuevo el rostro de Ceres mostraba incertidumbre, Daerin dijo que les tocaría averiguarlo una vez que su memoria regresara. Ella estaba segura que bailar no era una habilidad que podías desarrollarla al instante si tenías el don. De por sí, ya había varias habilidades en Ceres que carecían de sentido, como el dominio de la espada desde que ingresó a la 8ª división, o la perfecta escritura que mostraba, ya que, para escribir así, tenías que haber desarrollado la motricidad fina, y eso tomaba horas y horas de práctica. Incluso, la había estado llevando durante todo el baile, sin ni siquiera saber qué era eso. Concluyentemente, había muchas cosas de Ceres que parecían señalar que hasta podría ser hijo de un duque, un archiduque, un rey o un emperador. Era más que obvio que había aprendido a bailar desde pequeño. El motivo por el cual le habían borrado la memoria debía de esconder sus orígenes. De lo contrario, jamás podría haber sido vendido de niño. Al ser un noble, podría haber sido reconocido. Además, aunque un noble cayera en desgracia económica, no se le despojaba de su título, simplemente vivían de una forma más módica o humilde. Eso significaba que Ceres jamás debería haber sido vendido como esclavo o como soldado para la guerra. Daerin se preguntaba si eso significaba que alguien podía seguir buscándolo o si sus propios familiares eran quienes se habían deshecho de él. Aunque el último pensamiento era algo casi imposible, Daerin no lo descartó. Sin embargo, era más probable que sus familiares lo estuvieran buscando, si es que no se habían dado por vencidos. «Ceres, ¿no te gustaría recordar sobre tu infancia?», preguntó Daerin mientras bailaba al ritmo de la música. Ceres le contestó que nunca había pensado al respecto. Luego la miró y con cara seria le preguntó si tenía que hacerlo, como si fuera una misión más que le estaban dando. Daerin le dijo que si lo ponía de esa forma, pues no se lo estaba pidiendo como una tarea. «¿Pero qué hay de tus padres o tus familiares? ¿No crees que ellos podrían estar en algún lado buscándote? De ser así, ¿no te gustaría encontrarlos?». Al ver cómo una niña era levantada en el aire por su padre mientras bailaban, Daerin se dio cuenta de que, a pesar del maltrato, el favoritismo hacia su hermano, el desinterés sobre ella y los momentos llenos de rabia que le hacían pasar. El único motivo por el que ella no cortaba todos los lazos sanguíneos con su familia era porque tenía miedo. Tenía miedo a quedarse completamente sola. Sabía muy bien que su familia era un completo desastre, pero tenía miedo de ser echada fuera de la burbuja familiar. Miedo a dejar de pertenecer a un grupo llamado familia, aunque solamente la explotaran.
Con ese dolor en su pecho, Daerin preguntó: «Ceres, ¿no tienes miedo de terminar solo?». A lo que extrañamente el cachorrito le respondió que no. Daerin le preguntó si estaba seguro de su respuesta, ya que era probable que hubiera respondido bajo el dominio de la mente militar. Sin hacer más preguntas, porque serían algo filosóficas, Daerin se limitó a decirle que de vez en cuando empezara a pensar y razonar sobre su familia. Tal vez no lo sepas, pero no hay forma de que te des cuenta, a menos que tengas una familia. Tener una familia hace una gran diferencia en la vida. En ese instante, las palabras de Daerin fueron interrumpidas por un hombre que declaraba su amor a gritos. «¡Te amo! Has sido mi mundo entero desde el día en que nos conocimos». Ante dichas palabras, la música se detuvo, y los ahí presentes se acercaban para ver al tortolito que iba a proponerle matrimonio a alguien. «Clarisa, ¿te casarías conmigo?», dijo de nuevo en voz alta, haciendo que todos lo escucharan. Esto dejó en shock a la bella señorita parada frente a él. Intentando no mostrar su verdadero desagrado, la chica intentó no fruncir el ceño ni mostrar desidia. Pero la verdad era que ni siquiera soportaba al tipo. Solamente había estado a su lado para obtener cenas gratis y regalos, pero a pesar de que se lo había dejado en claro, el tipo insistía. «Ya te he rechazado de forma educada 2 veces, incluso te di indirectas para que no lo volvieras a hacer. Pero parece que no comprendes nada. ¿En verdad creíste que te aceptaría si hacías una propuesta pública? Ya me tienes harta. Me voy. No me sigas», dijo la mujer que tenía todo en claro. Lo que sí no dejó en claro fue si le devolvería los regalos o no. Los comentarios no se hicieron esperar. «¡Oh, no! ¡Qué drama! Te apuesto a que se pondrá a llorar». Daerin no podía creer que semejante escena había sucedido. Ella sabía muy bien que las propuestas de matrimonio en público solamente se hacían si ambos ya habían accedido a casarse antes. Aunque sentía lástima por el hombre, no dudaba que él mismo se había puesto la soga al cuello. De repente, la gran profesora Daerin hizo un comentario. «Ceres, ¿lo viste? Las relaciones no siempre terminan como una lo espera. Para llegar al matrimonio, es necesario que ambos sientan lo mismo y estén en la misma página del libro». A lo que Ceres preguntó. ¿Matrimonio? Ese era un nuevo concepto para el cachorrito, sin que Daerin le explicara nada. Ceres preguntó. Si ella hubiera dicho que sí en lugar de no, ¿entonces ellos habrían terminado juntos? La torpe Daerin pensó que su cachorrito lo había entendido a la perfección. «¡Oh, sí! Así es como funciona». Cuando lo que le había dado a entender era que una propuesta de matrimonio se podía hacer así a la ligera, como si nada. Al querer añadir más conceptos o ideas, ya era muy tarde. Todo lo que Ceres escuchaba era bla, 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 mientras no le quitaba la vista de encima al centro de la plaza. Es por eso que es importante preguntarle a tu pareja y compañero de vida si está de acuerdo y lista para el matrimonio, antes de hacer esa pregunta en público. Ya que una vez que te casas, no hay vuelta atrás. De repente, Ceres se giró y se le ocurrió una brillante idea. Daerin ya lo podía ver lo que se venía. Había metido la pata con su primer corto y tonto concepto de matrimonio. Hacer la propuesta, responder sí o no, de eso dependía terminar juntos. Eso era lo único que su cachorrito había procesado, y ella lo sabía. «Estoy jodida», pensó. Intentando dejar la vergüenza de lado, Ceres todo sonrojado, se estaba preparando para hacer una pregunta. «Definitivamente estoy jodida», repitió Daerin en su mente. Por lo que en menos de un segundo se dio vuelta y empezó a alejarse de Ceres. Mientras más prisa llevaban sus pasos, más fuerte se escuchaba a Ceres llamándola. ¡Daerin! ¡Daerin! Esa era una pregunta que ella no quería escuchar, porque ya se había hecho idea a su subsistencia. Había logrado ser una excelente sacerdotisa. Había sobrevivido al campo de batalla. Solamente le quedaba gozar de los beneficios por el resto de su vida. Finalmente, Ceres la alcanzó y preguntó. Daerin, ¿cómo puedo casarme con... ¿Tigo? Daerin falló al intentar interrumpirlo. Solamente le quedó negarse. «No me voy a casar contigo», Ceres preguntó. «¿Por qué no?». Daerin respondió. «No puedo. Simplemente no puedo». Ceres preguntó de nuevo, queriendo saber el por qué.
Mientras intentaba huir, se le rompió un tacón. «Soy una sacerdotisa. Los sacerdotes no pueden casarse». No soportó más y sacó lo peor de sí. «¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Pinche vida de mierda!». Lo sentimos mucho, estamos experimentando problemas técnicos. Acababa de golpearse el talón, por poco, y se luxó su tobillo. Tuvo mucha suerte que Ceres estuviera ahí para detener su caída. ¡Au! ¡Duele! ¡Duele! ¡Ah! ¡Carajo! Pero Ceres no desistía. ¿Por qué no? Daerin le respondió: «Te doy gracias que me ayudaras a no caerme, pero debes entender que la vida de una sacerdotisa le pertenece a Dios». Al notar que no podía escapar a las preguntas, porque los tacos no ayudaban, así como el vestido, llegó a la conclusión de que no iría a ningún lado así. Por un par de minutos, Ceres dejó de hacer preguntas. Daerin se preguntaba si la situación se había acabado, pero Ceres comenzó de nuevo. Entonces, si entiendo bien, ¿necesito pelear contra Dios y ganar para estar contigo? Daerin pensó por un segundo que el cachorrito se había vuelto loco. ¿Es Dios bueno peleando? ¿Es por eso que no me dices nada? Preguntó Ceres. La sacerdotisa se quedó pensativa, sin decir ni una sola palabra. ¿Está hablando en serio? Nunca nadie ha peleado contra Dios. ¿Cómo se supone que sepa sobre eso? ¿Qué rayos estoy pensando? Dios es omnipotente. Pero fuera de bromas, ¿en serio quiere tenerme o no sabe de qué está hablando? Nah. Definitivamente no sabe de lo que está hablando. Dejó los pensamientos y contestó: «Eso creo. Verás, es muy probable que Dios sea el ser más poderoso del universo. Así que si quieres luchar contra Dios, terminarás muerto». Pero Ceres solamente se le acercó y le preguntó si se había convertido en una sacerdotisa para ganarse la vida. ¿Qué pasaría si yo hiciera suficiente dinero para que tú renunciaras? Daerin, yo puedo proveer para ti. Dijo con seriedad y seguridad. En ese momento, ella se dio cuenta de que Ceres realmente iba a ser rico. El imperio le pagaría bien por convertirse en un noble, sin dejar de lado que debía de recibir una fortuna por formar parte del 8º batallón. La propuesta de Ceres se le hacía muy tentativa. Después de todo, Ceres era un cachorrito muy leal, guapo y completamente devoto a ella, sin dejar de lado que pronto sería muy rico. De repente, dejó las falsas ilusiones y recordó lo que había pasado con su amiga, Petunia, algunos años atrás. «Oh, Daerin, creo que ese noble lord está interesado en mí. ¿Ya te dije que es guapo y rico? ¿Debería de dejar el sacerdocio y casarme con él?». La experta Daerin empezó con el cuestionario forzoso para descartar que le estaban viendo la cara. «¡Listo! ¡Veamos! 1. Está comprometido, y tú eres la aventura que busca antes de casarse. 2. Su familia está al borde del colapso y necesitan tu título de sacerdotisa para que no les quiten el título nobiliario. 3. Es un casado, hijo de su mami, que se quita el anillo y solamente miente para obtener favores». Petunia escuchó y razonó, llegando a la conclusión de que era el número 3. «Definitivamente es el número 3. Vi una marca clara en su dedo anular. Lo más probable es que está casado y se quita el anillo». Según el libro de vida de Daerin, el hombre guapo, rico, que te ama de verdad. El hombre perfecto no existía. Si alguien que es mejor que yo en todos los aspectos me dice que le gusto, es probable que sea un fraude. Era la creencia de Daerin, sintiéndose segura, evitando ser vulnerable y cerrándose al amor. En la mente de Daerin, todo estaba claro. Ceres hablaba así porque no sabía nada de la vida, no tenía idea de lo que la sociedad valoraba y de lo que descartaba. Ese era el motivo por el cual las personas que no tenían nada en el mundo debían de ser extra cuidadosos para no caer en la farsa. Por eso ella se negaba a la petición de Ceres. No es fácil renunciar a algo que has estado haciendo toda tu vida, solamente por una promesa de dinero. Esta vida no se trata solamente de dinero, aún no lo sabes. El cachorrito persistente preguntó. ¿Qué más necesitas aparte de dinero? Daerin se quedó pensativa antes de dar la respuesta. Hay más cosas importantes que la fe y el dinero. Después de reflexionarlo, le respondió. Una razón. Necesito una razón para dejar de ser una sacerdotisa. Y no la tengo. No tengo ninguna razón para dejar el sacerdocio.
Me gusta ser una sacerdotisa. Sé muy bien que no puedo decir que disfruto de cada momento en este camino del Señor, pero todos los trabajos tienen retos. Hasta ahora estoy satisfecha con la vida que he forjado por mí misma. Ceres, con un rostro triste, preguntó: ¿Significa que para casarte conmigo tendrías que renunciar a ser una sacerdotisa y a tu forma de vida? Pero no hay un motivo o razón para que lo hagas, ¿correcto? Daerin le respondió que así era. La nueva tanda de preguntas empezó de inmediato. Daerin, entonces, ¿cuál podría ser una razón para renunciar al sacerdocio? A lo que Daerin le respondió que ni ella misma lo sabía. Ceres se quedó pensativo por la súbita respuesta que no le dejaba salida. Después de varios minutos, Ceres comentó: Ese hombre gritó, «¡Te amo!» ¿No es esa una buena razón para casarse? Daerin no pudo negar esa premisa. Bueno, supongo que sí lo es. Por lo general se le pregunta a la persona que amas si quiere casarse contigo. Ceres preguntó. ¿Qué es el amor? Con cada segundo que pasaba, la situación se le complicaba más y más a Daerin. Ahora tenía que explicar qué era el amor, cuando ella nunca había estado enamorada. El amor es... ¡Eh! ¿Cómo rayos le voy a decir qué es el amor?, reflexionó Daerin. Ella nunca había pensado que ese trabajo la llevaría a tener que lidiar con algo como eso. Sabía bien que no podía darle una respuesta cualquiera acerca de la fe, la devoción y sobre el amor. ¿No sería mejor simplemente decirle que no tengo ni la más mínima idea? No, Daerin, no puedes hacerle eso. Eres su profesora. Soy responsable de que este cachorrito se convierta en un humano decente. Pero por encima de todas esas razones, lo que más le pesaba era su estúpido orgullo que no le permitía decir que no sabía nada. Cálmate, Daerin. Ya has lidiado con niños antes. Explicar algo como esto debería de ser fácil. Responder qué era el amor definitivamente era una pregunta más fácil de responder que a la típica ¿de dónde vienen los bebés? Así que dejó sus pensamientos atrás y empezó a responder. Amor es lo que Dios siente por ti, por mí, por nosotros. Es un sentimiento cálido, gentil y tierno. Esa era la constante perfecta explicación que les daba a los niños pequeños. Pero, ¿funcionaría eso con Ceres? Efectivamente, sus sospechas eran correctas. Dichas palabras no habían funcionado. Ceres seguía sin entender nada. El cachorrito se quedó pensando en dichas palabras. ¿Sentir? ¿Calidez? ¿Tierno? ¿Gentil? Al ver el rostro de Ceres, Daerin se dio cuenta de que había elegido palabras que podían ser abstractas para Ceres. Ceres volvió a preguntar. Ese hombre dijo que amaba a esa mujer. ¿Eso significa que el amor es algo que haces? Daerin pensó que como no habían llegado a cómo el amor podía llevar a tener bebés. Ceres continuó. ¿Tal vez un sentimiento sea algo en la mente? Entonces, dime, Daerin, ¿cómo se ama? ¿Hay alguna forma de sentir amor? La situación se puso tan pesada que la sacerdotisa optó por dejar su orgullo de lado y decirle la verdad. Soltó un fuerte «No lo sé», a lo que Ceres preguntó. ¿Por qué no sabes? Tan pronto escuchó eso, salió a paso apresurado hacia la dirección opuesta de él. ¿Cómo que por qué? Simplemente yo nunca lo he experimentado por mí misma, gritó furiosa, dándole la espalda, sin dejar de caminar. Ceres preguntó. ¿Por qué no lo has experimentado? Daerin respondió que eso no dependía de ella. Ceres comentó. No hay nada que no puedas hacer si lo intentas. Ella contestó. ¡Oh, vaya! Aquí viene de nuevo esa disciplina militar tuya. Entonces explícame, ¿cómo es que ese chico fue rechazado? El amor no es algo que se pueda forzar. Tampoco es como una acción que simplemente decides hacer y ya. Es algo repentino que simplemente sucede. Nace en tu corazón de un momento a otro, ya sea que lo quieras o no. Cuando estás enamorado, tu corazón late más rápido, pero no es como que le hayas dicho a tu corazón que así lo hiciera. Sencillamente sucede. Tu corazón se acelera porque estás feliz al estar al lado de tu amado. Es una emoción. Así es como se da el amor. Simplemente llega sin que te des cuenta. Ceres por fin lo había entendido. Para Ceres, toda esa descripción indicaba que Entonces el amor es un estado anormal. Los estados anormales tienen sus propios síntomas.
como tu corazón que se acelera cuando te emocionas. Finiquitó el cachorrito militar. Daerin, con cara de absorta, simplemente dijo que no estaba lejos de lo correcto. Daerin añadió que los síntomas podían ser diversos. En algunas personas el corazón no se aceleraba, pero podían sonrojarse cuando veían a su amado. Hay algo muy frecuente: si estás enamorado, siempre quieres estar al lado de tu amado. Puedes llegar a pensar que esa persona es la más linda del mundo, cegándote ante sus defectos. Fueron frases que la sacerdotisa sacó de las tantas confesiones que había escuchado de personas enamoradas. Ceres no dijo nada, simplemente pestañeó como si hubiera descubierto algo. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Justo en ese momento, los fuegos artificiales empezaron a destellar en el cielo oscuro, brindando un bello brillo a dicha noche estrellada. Fue cuando Ceres dijo: Daerin, creo que te amo. Por un par de minutos, el silencio reinó entre esos dos. Nadie dijo nada más. Varios pensamientos pasaron por la mente de Daerin, con los cuales podría haber vivido llena de ilusiones. Lamentablemente, Daerin despabiló, pensando que lo que acababa de escuchar era un simple absurdo que venía de alguien que ni siquiera sabía lo que era el amor propio, por lo que soltó un «Y la vida es color de rosa. Y yo vomito arcoíris multicolores. Amor, mis polainas». Luego Daerin añadió que él no tenía por qué avergonzarse si algún día decía algo así, cuando se convirtiera en noble. Ceres no dijo nada, simplemente se le quedó mirando fijamente y siguió caminando a su lado. Entretanto, Daerin no podía dejar de pensar en los verdaderos hechos, intentando tachar de absurdo lo que Ceres le había dicho. Los ojos de Ceres solamente me siguen a mí, y él sonríe cuando yo sonrío, aunque no sepa por qué lo hace. Pero todo eso es solamente temporal. Se decía a sí misma, mientras faltaba poco para llegar a la mansión. Eso es lo que Daerin pensó en ese momento, sin saber que estaba muy equivocada. De repente, Ceres rompió el silencio. Huele a sangre. Eso era una amenaza. Ese olor significaba que... Pero no tuvo más tiempo para razonar. Una gran explosión llegó a ellos con su onda expansiva. Ceres solamente tuvo tiempo para proteger a su amada. Ella no tenía idea de lo que había sucedido, y Ceres intentaba evaluar la situación. Fue cuando Daerin pudo ver de dónde emanaba el fuego. Era el único edificio en medio de ese bosque. La mansión donde ella y Ceres vivían. La explosión había sido demasiado grande, tanto que los árboles y arbustos de los alrededores se transformaban en cenizas en cuestión de segundos. Al siguiente instante, Ceres dijo que había gente armada que se estaban acercando a ellos. Eran tantos que no había terminado de contarlos. Daerin preguntó qué les había pasado a los de la mansión y a los guardias. Ceres le respondió que estaban muertos, y los asesinos no dejaban de acercarse a ellos muy rápido. En ese momento, Daerin le gritó a Ceres que tenían que alejarse de ahí lo antes posible. Debían de evitar el confrontamiento y resguardarse en el pueblo lleno de personas. Ahí estarían seguros. Comprendo. La retirada es nuestra prioridad, Dijo Ceres, y empezaron a correr en sentido contrario a la mansión. Lamentablemente, sus enemigos les estaban pisando los talones. Si te gustó, dale like al vídeo y suscríbete para ver más contenido como este. Recuerden que mi pancita es un agujero negro sin fin y pide mucho pollito y churus. Que les vaya bien, chao chao.